Buen día, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien. Ok, vamos a continuar. Nos quedamos ayer en esta diapositiva. Estábamos viendo las, los niveles de concentración en extracto de pasta saturada y que les mencionaba que como para chupatubo o extractores de solución hace falta todavía afinar bien los estándares. Se, se utilizan estas mismas referencias. Sin embargo, hay que hacer las siguientes aclaraciones, que va a ser la base para entender por qué hay que hacer el ajuste. Miren, en todo esto del monitoreo, las técnicas que utilicemos cada vez más o que se apliquen cada vez más en este proceso pues de ajuste que se han ido dando a lo largo pues de las décadas, a lo largo del tiempo, para conocer mejor, para entender mejor qué está pasando, en este caso ahí en el medio de crecimiento. Ya les había mencionado que para el monitoreo, ¿sí? Es mejor muestrear con el chupatubo y que el chupatubo se va o se establece en la zona radical. La, la cápsula que extrae la solución del suelo, pues debe ser la solución que está en la zona radical. Y les mencionaba entonces que esa técnica es muy ventajosa porque podemos en un mismo momento, solamente implica tener varios chupatubos, pero si ustedes traen 10, 15 chupatubos, ustedes pueden muestrear con 3 de ellos, 4 de ellos en los primeros 10 centímetros, otros 3, 4 de ellos en los primeros 20 centímetros, o en la zona entre, digamos, entre 5 a 10 centímetros, en la zona entre 15 y 20 centímetros, en la zona entre 25 y 30 centímetros, al mismo tiempo. Y uno puede conocer cómo está la concentración nutrimental en esa distancia, desde la superficie hasta los 30 centímetros, asumiendo que de 0 a 30 es la zona de exploración del cultivo. Si la zona de exploración de raíces del cultivo fuera de 0 a 20, pues yo reduzco mis puntos de evaluación. Eso por profundidad. Y cuando traigan fertirriego, pues pueden poner a una profundidad de esas también, o a las diferentes profundidades, pero variando una distancia horizontal del punto de emisión de la solución, es decir, donde está el gotero. Normalmente el gotero, en el caso de suelo, está en la superficie, ahí donde cae la solución, puedo poner un extractor o un chupatubo inmediatamente en la zona donde está cayendo el agua. Pero el agua va a moverse hacia los lados y en profundidad, todo lo que conocemos como el bulbo de mojado. Entonces, tanto como puedo muestrear en diferentes puntos en distancia vertical como en diferentes puntos en distancia horizontal, para medir cómo se distribuyen los nutrimentos en todo ese bulbo de mojado. El chupatubo lo permite y lo permite hacerlo en el mismo momento en que estemos actuando en el medio de crecimiento, en la zona radical. Esa es una ventaja del chupatubo. Y además otra cosa, el chupatubo funciona bien y es el punto que se recomienda muestrear en el punto óptimo de humedad, que es capacidad de campo. Cuando traemos un sistema de fertirriego,
Pues normalmente nuestro punto de referencia es muestrear en condición de humedad a capacidad de campo, que es el punto óptimo de humedad, tanto para que la planta tome agua, pero también recuerden que ahí están los nutrimentos, porque cuando un suelo tiene más agua del punto de saturación, no es el punto óptimo de condición de crecimiento de las plantas. Cuando un suelo empieza a perder agua, nos estamos alejando del punto óptimo de la condición que manejamos para un crecimiento vegetal. Por lo tanto, como en fertirriego podemos programar mantener siempre en el suelo el agua alrededor de capacidad de campo, nos asegura tener la condición óptima de crecimiento y desarrollo y vamos a muestrear con el chupatubo en esa condición. Por lo tanto, cuando yo muestreo en esa condición, estoy midiendo la condición, podríamos decirlo así, la condición real en que están creciendo las plantas, ¿sí? Y estoy muestreando, ¿sí?, en la zona radical. Por lo tanto, la información que yo tenga se acerca más a lo que en realidad está sucediendo. Cuando yo hago el análisis de fertilidad previo a la siembra, ni siquiera hay cultivo, porque cuando hacemos el análisis de fertilidad, todo esto que hemos estado viendo, antes de plantar, preparamos el terreno, incluso con suelo seco, o con cierta humedad, porque podemos muestrear con cierta humedad, o con suelo seco, pero ni siquiera hay planta. Estoy analizando cómo está mi suelo donde voy a plantar, para conocer, ¿sí?, cómo podría responder la planta una vez que yo plante en ese suelo. Ahora ya planté, hago el análisis en pasta saturada, como para los que están hechas estas tablas, que es lo que tradicionalmente habíamos hecho. Voy y tomo la muestra en campo, me la llevo al laboratorio y en laboratorio hago la pasta saturada. ¿Y qué implica hacer la pasta saturada? Pues llenar todo el espacio de poros de agua. Les hago una pregunta. ¿Esa es una condición óptima de humedad como donde están creciendo las plantas? Obviamente la respuesta es no. Estoy poniendo exceso de agua. Y ahora, hagan la siguiente reflexión. Habíamos mencionado que el suelo reparte, lo que es el suelo, reparte todo lo que vemos en tres fases. Lo que es la fase sólida, la suma de materia orgánica más inorgánica, 45 y 5% en el caso del suelo ideal. Y ese es el 50% del volumen que veo de suelo. El otro 50%, ¿se acuerdan que es espacio de poros? Y cuando estoy a capacidad de campo, de ese 50% de poros total, o porosidad total, o espacio poroso total, el 50% es agua y el otro 50% es aire, a capacidad de campo, en el suelo promedio. Ya habíamos visto que nos sesgamos, o eso puede variar dependiendo de la textura del suelo. Si el suelo es arcilloso, asumiendo ese, o de la porosidad total que haya, asumiendo que está alrededor del 50%, si el suelo es arcilloso, la mayor parte de ese espacio de poros tiende a ocuparse por agua y menos aire. Si el suelo es arenoso, de todo ese espacio de poros, a capacidad de campo, la mayor parte es aire y poquito menos agua. Es decir, ahí hay una variación. Pero asumiendo el suelo promedio, el 25 y 25, en la condición de humedad a capacidad de campo, cuando ya estoy en la pasta saturada, ahora ya no existe aire, todo es agua, estoy saturado. Y los nutrimentos que están ahí, aunque yo haya muestreado obviamente con cierta humedad, aunque haya muestreado a capacidad de campo, cuando vamos y le metemos agua para llevarlo al punto de saturación, ¿qué pasa con los nutrimentos? Se diluyen porque estoy poniendo agua. Obviamente esta prueba se hace con agua destilada, se hace en laboratorio.
Por lo tanto, en pasta saturada, cuando yo mido concentración en pasta saturada, estoy midiendo una concentración menor a la que realmente existe en el sitio donde están creciendo las raíces, porque el método implica poner más agua de la que realmente existe ahí en el sitio a capacidad de campo. Cuando yo muestreo a capacidad de campo con chupatubo directamente en campo, estoy extrayendo la solución que está en contacto con las raíces y entonces estoy evaluando de manera más precisa la condición real donde están creciendo las plantas. Por lo tanto, en esa solución que extraigo de la zona radical, cuando ahora voy y le mido todos los parámetros que voy a medir en esa solución y comparo con los que medí con pasta saturada, pues es obvio que la concentración de nutrimentos extraídos con chupatubos va a ser mayor que lo que voy a medir en pasta saturada. Eso significa que si las tablas, como todas estas que hemos estado viendo, se generaron con pasta saturada, cuando voy y las aplico a chupatubo, no aplican directamente. En realidad, cuando yo, todas estas tablas, todos estos estándares generados para pasta saturada, sirven desde luego, porque es la calibración que hemos hecho de cómo responden las plantas a diferentes valores, niveles nutrimentados medidos por esta técnica. Ahí lo importante es la correlación que hemos hecho en respuesta de las plantas, pero no es la condición real de crecimiento, ¿sí? Eso, ustedes, con esto que les explico, espero que haya quedado claro. Y por eso en la actualidad decimos que en la medida que vayamos nosotros generando, haciendo los estándares, ajustando todas estas tablas de acuerdo al método que de aquí en adelante es el que se va a establecer, será una condición que represente mejor la realidad de donde están creciendo las raíces de las plantas. Y desde luego los ajustes que hagamos, pues tiene que ser para diferentes grupos de cultivos. Porque vean que yo les he dicho, bueno, si estás en un cultivo de alta extracción, entonces para potasio le aplico acá, en moderadamente alto, incluso alto. Pero si fuera un nutrimento ahora para nitrógeno, un cultivo que yo sé que no requiere altos niveles de nitrógeno, con que esté medio es suficiente. Pero si requiriera un cultivo mucho nitrógeno, yo puedo subir mi escala a cada interpretación. Uno genera valores promedio y dependiendo de las condiciones, que es la interpretación para cada caso en particular, toma uno estas referencias, estas tablas como referencia, pero uno hace el ajuste de cómo las aplica a cada situación. Pero no están estos niveles, está otros nutrimentos, nitratos, sulfatos, cloruros, bicarbonatos, carbonatos, fosfatos, algunas relaciones que ya las habíamos, son las mismas que ya habíamos visto en el cuadro anterior, pero desde muy bajo hasta muy alto. Valores medios a moderadamente alto, repito, son los que hemos venido manejando. Esta parte que está aquí escrita es lo que ya yo he venido platicando. Realmente cuando hablamos de todos estos métodos de caracterización de la fertilidad del suelo para medir la disponibilidad de nutrimentos en pasta saturada o en chupatubo con el mismo fin, pero en diferentes fracciones, en diferentes puntos, incluso ahí del sistema, hay que considerar que cuando hablamos de esta caracterización en términos de fertilidad, hablamos del factor I y del factor Q. El factor I, que viene de intensidad, que se refiere a medir directamente los nutrimentos que están en la solución del suelo. Este es el factor que medimos en pasta saturada y con chupatubo.
Y el otro concepto, cuando medimos también de del factor Q, que viene de cantidad, de quantity en inglés, medimos entonces la capacidad que tiene el suelo de aportar nutrimentos. No solamente lo que está en solución, sino no solamente el factor intensidad. Mide además la capacidad de dar o lo que va a estar disponible, aunque en ese momento no esté disponible, como es el caso de los análisis de fertilidad. Podríamos decir que el análisis de fertilidad mide el factor Q, esa capacidad total, el potencial que tiene un suelo de dar nutrimentos, la condición que va a enfrentar la planta cuando crezca en él. Pero el análisis lo estoy haciendo normalmente previo a establecer el cultivo. Y luego ya, por eso decimos, luego ya establecido, para el monitoreo, ya no hago análisis de fertilidad. Me interesa ahora ver de manera más precisa qué está en la solución. Pero lo que está en la solución es una fracción de esa capacidad total que me determina el factor Q, el factor quantity. ¿Sí? Por eso también decimos que una caracterización completa, en realidad, utilizo los dos análisis. Porque luego la pregunta dice, bueno, entonces, ¿cuál es mejor? Eso es relativo. Lo mejor, y a como están las cosas en un sistema de producción intensivo donde queremos precisar bien todo, pues lo mejor es tener tu análisis de fertilidad y tener el monitoreo, el análisis en solución, ya sea que lo hagas con chupatubo o en pasta saturada. Eso es lo mejor. Y solamente para la parte del suelo. Si ahora ya pensamos en integrar la planta y pensamos también, desde luego que existe el análisis de tejido, el análisis en base a materia seca, por un conjunto de técnicas que existen a nivel de laboratorio. Ustedes en sus cursos que han llevado hasta este momento en su formación, en algunos de ellos han hecho análisis de tejido vegetal o debieron haber hecho. Ahorita tenemos muchas justificaciones del por qué no. Muchos de ustedes a lo mejor, aunque haya estado en varios de los cursos considerados, no se hicieron. En el caso de los de suelos que ahorita están llevando nutrición, yo esperaría o yo supondría que una de las prácticas que van a hacer ahora en nutrición será meterse al laboratorio y hacer análisis de tejido vegetal. Ir al campo, tomar muestras, y ya sea en campo o en laboratorio, hacer las extracciones de la solución de lo que va circulando en la planta, es decir, lo que conocemos como extracto celular de peciolo. Y vean ahí también cómo está la técnica para medir el total de lo que está en la planta, el total de lo que la planta ha absorbido y tiene en sus diferentes tejidos. Y lo único que falta, o más bien la única variación que podría haber, porque también existe, es ya cuando vayas a analizar, tú dices, bueno, ¿dónde analizo? La raíz, el tallo, la hoja, el fruto. Puedes analizar todos, pero también se volvería impráctico que para hacer yo una caracterización de la nutrición basado en análisis foliar, yo tuviera que analizar todos los tejidos, que dependiendo de qué cultivo sea y qué esté investigando, pues obviamente es válido hacer un análisis en todos los tejidos. Pero esa parte también ya se tiene bien estandarizado qué parte hacer y normalmente para el análisis nutrimental en planta se hace en hoja para hacer el diagnóstico. Pero no quiere decir que no pudiera existir otro órgano para hacer diagnóstico. Generalmente es hoja, normalmente es hoja, eso sí, pero puedo hacerlo en cualquier otro tejido. Si es que para esa planta se determinó que otro tejido o en otro tejido no hoja es el mejor órgano para hacer diagnóstico nutrimental. Esa posibilidad existe. Más adelante muestro la curva.
Es más, aquí está esta curva. Eso que les estoy diciendo. Miren, esta curva, para medir el crecimiento y desarrollo de la planta, para que exprese el potencial, pues lo podemos medir en función de la concentración en el tejido. Entonces, ¿yo qué quiero en un tejido? Una concentración alrededor de este rango, de aquí donde dice concentración crítica, a un poquito más, un rango de variación que me genere una respuesta en esta zona, el rango adecuado. Y eso es lo que yo voy a monitorear en tejido vegetal. ¿Qué concentración tengo? O más bien, ¿cuál es la concentración? Que eso también ya está en las tablas, en los estándares. ¿Qué concentración debo tener en el tejido de X planta para que yo sepa que internamente tiene la cantidad de nutrimentos suficiente para que la planta exprese el potencial de rendimiento que tiene? Eso es lo que finalmente medimos con un análisis en planta y alcanzar o estar en este nivel de concentración para alcanzar este rendimiento. Vean ustedes, podrían estar en este punto, aquí. Vean punto cero y en esta zona. Se van al doble y están en esta expresión de rendimiento. Duplicaron concentración en tejido y su rendimiento sigue igual. ¿Qué pasaría si ustedes tienen este nivel nutrimental en planta, que puede pasar con muchos nutrimentos, pero tienen el mismo rendimiento, ¿sí?, que la mitad de esta concentración y ya tienen como quiera su 100%? ¿Esto qué significa? Que ya están en esta zona, ya están en lo que le llamamos consumo de lujo. No conviene manejar un cultivo que esté utilizando nutrimentos y que pase la concentración nutrimental en sus tejidos a la zona de consumo de lujo, porque quiere decir que le están sobrando nutrimentos a la planta, ya no los está expresando en mayor rendimiento. Eso es lo que vamos a monitorear en tejido vegetal. ¿Cómo están mis estándares nutrimentales? ¿Cómo están mis niveles nutrimentales? ¿Y cómo está respondiendo la planta a esas concentraciones? Me interesa yo manejar en los cultivos que simplemente los niveles internos estén en la zona que llamamos óptima o rango adecuado de concentración. El análisis de tejido me va a decir si internamente la concentración que tengo solamente hace que la planta explique, más bien produzca parte del rendimiento potencial que tiene. A lo mejor está en el 25, en el 50, en el 75, por debajo del 90-95. Le falta. Cuando yo ya alcanzo entre el 90 y el 95% del rendimiento potencial, estamos en un punto que le llamamos concentración crítica y que siempre vamos a buscar que la concentración de nutrimentos esté por arriba de la concentración crítica, que esté en la zona de concentración adecuada para que yo alcance el 100%. Cuando yo estoy por debajo de la concentración crítica, es obvio que la planta no va a expresar el potencial de rendimiento que tiene porque le faltan nutrimentos. Y lo que debo saber también en qué rango estoy. Cuando en un estándar nutrimental digo, no, pues estás moderadamente bajo, ando en esta zona. Probablemente ni siquiera haya síntomas visibles de, de deficiencias. Probablemente en ese momento no pueda haber si voy a alcanzar o no el potencial de rendimiento porque la planta aparentemente está bien. No hay síntomas visibles. Pero ya cuando la deficiencia es aguda, que los síntomas de deficiencia se muestran, tranquilamente estoy por debajo del 50% de la concentración interna que se requiere para alcanzar esos potenciales de rendimiento. Es decir, ya hay síntomas. Cuando ustedes vean síntomas de deficiencias nutrimentales,
quiere decir que el rango interno o la concentración interna de nutrimentos que traen está muy por debajo de los requerimientos normales, que incluso se están manifestando en síntomas visibles y andan en esta zona de abastecimiento. ¿Sí? Eso también significa que cuando estén en esa zona de abasto nutrimental, el problema tiene ya tiempo. Una deficiencia no aparece de un día a otro, no aparece ni de una semana a otra con frecuencia, por faltar el nutrimento. Aparece cuando ya faltan cuando hay varias semanas de déficit. Entonces, cuando aparece un síntoma visible, quiere decir que ya hay varias semanas normalmente de falta de nutrimento. Y también aquí hay que ver en qué momento se hace el diagnóstico. Si el diagnóstico ustedes lo aplican mientras la planta todavía está creciendo, si detectan deficiencias, hay manera de corregir. Es decir, si lo hacen en etapa vegetativa, mientras más pronto lo hagan mejor. Y ahí depende de la planta. Si ustedes van en un cultivo donde su órgano de interés es flor o inicios de floración, ya está definido lo que va a ser su producción porque su producción es flor. Aunque hagan la corrección de la deficiencia en la planta, pueden corregirla, pero como la cosecha es flor, ya no se va a manifestar en el órgano de interés. Si ustedes fueran por fruto, que después de flor todavía pueden pasar a veces meses, pues en floración todavía es momento de corregir o de parchar por lo menos, porque ya corregir y alcanzar el 100% de los rendimientos potenciales, eso va a estar difícil. Pero pues se puede resarcir en parte el problema. Entonces, otro punto importante que hay que tener cuando hacemos todo este monitoreo ahora en planta, debemos saber en qué momento estamos haciendo el análisis para ver el chance que tenemos, la probabilidad que tenemos de corregir ese problema o de minimizar por lo menos ese problema. Si ya se hace el estudio cuando la planta llegó a madurez y ya más bien la planta se está preparando para la senescencia, ya hay muy poco que hacer. Ya hay muy poco que hacer. Cuando todo el diagnóstico lo hacemos desde el inicio, tanto en planta como en suelo, tenemos todavía todo el resto del ciclo para corregir. La gran ventaja es que a través del fertirriego, un problema nutricional, cuando hacemos las cosas de corrección como deben hacerse, en 8 días tenemos el problema o debemos tener el problema resuelto. No deben pasar más de 8 días. Porque además, pues tenemos el sistema de fertirriego para ajustar el programa nutricional y no se descarta que podamos hacer fertilización foliar. De hecho, la fertilización foliar, recuerden que es una herramienta, una estrategia que tenemos de aportar nutrimentos para cualquier sistema del manejo de la nutrición, ya sea y sistema de producción, ya sea con riego o sin riego. En cualquier momento puedo meter fertilización foliar y que es una estrategia excelente para responder rápidamente, para que la planta responda rápidamente, porque estamos metiendo nutrimentos ¿en qué parte? Pues en las hojas. ¿A dónde va el agua que absorbe la planta? A las hojas. Bueno, va a la planta, obviamente. Debe estar hidratada toda la planta. Pero ya saben ustedes que el 99% del agua que absorbe una planta durante su ciclo de cultivo se transpira. ¿Por dónde se transpira? Por las hojas. A final de cuenta, todo el flujo de agua y de nutrimentos, bueno, no todo, la mayor parte. ¿A dónde se va? A las hojas. Porque una parte del agua, pues es para mantener el funcionamiento de cualquier órgano, de todos los órganos. Pero no todos los órganos la pierden. Algunos pierden muy poquita, casi no, pero la hoja sí.
Entonces el agua se pierde por transpiración en las hojas. Los nutrimentos que se mueven junto con el agua y que se va distribuyendo junto con el agua, pues una parte queda en la misma raíz, no tiene que irse a otra parte. La raíz ocupa nutrimentos para su funcionamiento de ciertos procesos metabólicos. En ese conducto de xilema que va desde la raíz hasta las hojas, en cualquier momento, en ese trayecto desde raíz a hojas, en cualquier momento pueden salir nutrimentos, a alimentar tallo, a cumplir funciones en tallo, pero son poquitos. Se puede ir hasta los frutos, ¿sí? Pero son poquitos. La mayor parte se va junto con el agua hasta las hojas. En las hojas, acuérdense, un punto importante, las hojas, de manera genérica, son el centro del metabolismo del vegetal. Allá mandamos el agua, allá mandamos los nutrimentos, allá ocurre el proceso que sintetiza sustancias, el punto de partida de la síntesis de sustancias a través de la fotosíntesis. Entonces, mandamos a las hojas agua y nutrimentos porque ya inicia el proceso metabólico más importante en la planta, fotosíntesis. Y luego de ahí, para lo cual se requiere la acción de todos los nutrimentos. Y luego de ahí se retranslocan a los diferentes tejidos, las sustancias y también nutrimentos. Pero ahora ya se hace por floema. Recuerden que el flujo del suelo a la planta hacia arriba va por xilema, a las hojas, de manera especial. No quiere decir que el movimiento sea cero a otros órganos, como he dicho. Y luego de las hojas, la translocación ahora de otras sustancias ya, sobre todo azúcares, pero también pueden ser aminoácidos, también pueden ser ácidos orgánicos, ¿sí? Y otras sustancias se pueden translocar de las hojas al resto de los órganos. Y también hay translocación de nutrimentos de las hojas al resto de los órganos. Claro que sí. Entonces, internamente, por eso es que normalmente las hojas son el punto que utilizamos para evaluar el estado nutrimental de la planta. Porque la pregunta sería, bueno, ¿y cuál órgano es el importante? Pues normalmente la hoja. ¿Por qué la hoja? Porque la hoja es el órgano, ¿sí? Por todo eso que les estoy diciendo, que tiene base, que explica por qué el monitoreo lo debo hacer en hoja, porque en la hoja es el órgano que mejor refleja el estado nutrimental de la planta. Pero si una hoja ya va de salida, pues esa hoja ya no es el mejor órgano para hacer su evaluación. ¿Se acuerdan que normalmente en tejido vegetal, para muestrear tejido vegetal, se hace de manera genérica en las hojas que están funcionando al 100%? Ustedes una planta, cualquiera sea su edad, la pueden dividir en 3 estratos: hojas viejas, hojas maduras y hojas jóvenes. Si la planta es muy joven, no hay hojas viejas. Quizás tiene puras hojas jóvenes, una plantulita, pero aunque sea una plántula ya de trasplante, ¿sí? Ya no tiene hojas viejas todavía. En algunos casos se nos avejenta y le quitamos esas hojillas viejas. Pero ya en una plántula puedo ubicar esas 3 clases de hojas. Hojas viejas, que ya esa hoja va de salida. Ya es hoja vieja. Ya no está funcionando al 100. Y normalmente es las hojas de la parte más baja. Hojas del centro, ubiquen una planta o una rama. Hojas del centro, que son las hojas que están al 100. Y las hojas de la punta, que son las hojas jóvenes, todavía no están al 100. Bueno, de todas esas hojas, normalmente, ¿cuáles muestreamos? ¿Cuáles nos sirven para hacer diagnóstico? Pues las hojas que están al 100, es decir, las hojas que están al centro de la rama, al centro de la planta. Y de esas hojas, en las que muestreamos son aquellas que eran o estaban recientemente en el tercio más joven, pero que ya en este momento, cuando voy a muestrear,
son las que inmediatamente alcanzaron el 100% del funcionamiento. Normalmente decimos que esa es la hoja más recientemente madura. Esa es la hoja que vamos a muestrear en prácticamente todos los casos. Obviamente ya ven que luego en las metodologías de muestreo les dicen muestre la hoja 5, o la 4, o la 5, o la 6, o la 7. Esa hoja es la que normalmente es la más recientemente desarrollada, pero tiene su margen de error. Entonces a veces decimos muestrear de la hoja 4 a la 6. Es decir, puede ser como la hoja 4, la hoja 5, la hoja 6. Son 3 hojas. Cualquiera de esas 3 hojas que muestre, el punto de conteo empieza en la parte más joven, la hoja, ya que se distingue la hoja 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, de la punta hacia abajo, y la hoja más recientemente desarrollada, o el par de hojas más recientemente desarrollados, o 3 de las hojas más recientemente desarrolladas, son en las que puedo muestrear, que refleja mi estado nutrimental, donde voy a evaluar cómo está la concentración, y si la planta está bien, debo ver que esté en el rango adecuado. Para cada nutrimento existen estos niveles que están aquí desde, digamos aquí, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto o tóxico. Esos estándares que los tenemos en muchos casos para muchas plantas bien definidos son precisamente estos intervalos de variación que tengo aquí y que se relacionan con su curva de respuesta, con su curva de abasto nutrimental a esas diferentes concentraciones. Eso es lo que hay que hacer o lo que tenemos que tener claro cuando vamos a hacer análisis de tejido vegetal y lo vamos a utilizar como herramienta de diagnóstico también para ver cómo está la planta, evaluar si puedo corregir ese problema todavía, que de manera normal decimos, esto hay que hacerlo desde etapas tempranas del desarrollo de la planta. Normalmente, por eso, hacemos el análisis de fertilidad, generamos nuestra fórmula de fertilización, nuestro programa de fertirriego, lo echamos a andar, monitoreo en pasta saturada o en chupatubo, y puedo monitorear en tejido vegetal, porque finalmente el tejido vegetal está integrando todo lo que está en el suelo. En el suelo yo puedo tener un buen nivel detectado por cualquiera de los métodos, incluso con los dos métodos, lo que está en solución o en fertilidad. Y la planta la veo toda raquítica, toda fea. ¿Qué está pasando? A lo mejor me equivoqué en métodos de suelo. Eso es común. Mandaron a hacer análisis de laboratorio, les mandaron resultados, no les detectaron problemas cuando sí había. Y diseñamos un sistema de nutrición basado en análisis erróneos. La planta después no lo va a decir, ¿sí? Así de sencillo. Es decir, siempre que las cosas no salgan como ustedes, con toda la información que van acumulando y como lo están prediciendo, como lo esperan que sucedan, siempre que las cosas no salgan, pues hay que hacer el análisis del por qué no están resultando. Y en este caso, en el seguimiento de un programa nutricional basado en análisis de suelos, pues lo primero que hay que cuestionar es si los análisis de suelo estaban bien. Y por eso normalmente cuando uno inicia todos estos programas de nutrición basados en análisis, no basta solo con el de fertilidad. Hay que ver cómo está en pasta y establecer las correlaciones. No basta con los análisis de suelo, hay que correlacionar con análisis en tejido y establecer las correlaciones. Y obviamente la planta nos va a decir si está bien o está mal. Desde luego que aquí, ¿qué se requiere? Que ustedes ya conozcan patrones del crecimiento y desarrollo de la planta. Que ya sepan si una planta está creciendo lento, está creciendo con ciertos síntomas, si ya en cierta etapa debe tener cierta altura, cierto número de hojas,
Si ya debe estar en floración, todavía no. ¿En qué semana estoy? ¿Cómo está la planta? ¿Qué color tiene? Eso es conocer a la planta. En un cultivo nuevo, o ustedes, o muchos de ustedes que vienen de campo, que es una de las características de la gente de Chapingo, es una gran ventaja. De todos ustedes que desde chiquitos se criaron en campo con sus papás desarrollando cultivos, ya conocen patrones de crecimiento y desarrollo. A lo mejor ni siquiera pensaban que había nitrógeno, fósforo, potasio, eso no lo pensaban, dependiendo del sistema. Pero ya conocen patrones de crecimiento y desarrollo. Con todo el respeto, para nuestros colegas que son citadinos, que son de ciudad, que nunca han desarrollado ningún ciclo de cultivo, pues apenas están iniciando muchos procesos. Ni siquiera luego conocen las plantas. Imagínense hacer diagnósticos. Entonces, esa parte también de qué experiencia tenemos, aunque no hayamos desarrollado el cultivo con todo esto que ustedes ahora saben por sus diferentes cursos, pero cuando iniciamos un programa de fertirriego con una base, con un cultivo que ya sabemos sus diferentes etapas, esta ya es una gran ventaja, porque ya tenemos como parámetro cómo debe ser la planta y ya podemos juzgar muy bien si nuestro programa está funcionando o no, simplemente de manera visual, que es otra manera de sumar información para la vigilancia de lo que está sucediendo en este cultivo que traemos. Y el análisis en tejido lo puedo hacer en base a materia seca, que existen muchos estándares. Esta tabla está hecha, esta curva está hecha precisamente con esa base. Análisis de tejido en base a materia seca. Pero también decíamos que puedo hacer análisis en el peciolo. Bueno, en extracto celular de peciolo, así se le llama. ¿Por qué? Porque es muy fácil en una hoja extraer los peciolos y con una prensa sacarle todo el jugo. Bueno, parte del jugo. Y ahí es una manera de ver de lo que va circulando dentro de la planta, de lo que va en solución. Y es otra manera ahora que cada vez está creciendo. En esa parte también hace falta generar información. Los estándares están para ciertos cultivos, como ayer preguntaba uno de ustedes. Entonces, si uso esa información en extracto celular de peciolo, más en base a materia seca, más en solución en el suelo, más el análisis de fertilidad del suelo, ya tengo 4 tipos de análisis diferentes para un diagnóstico. Tengo mucha información. ¿Son necesarios todos? En un inicio, cuando uno no sabe mucho, que sabe muy poco, están estas como herramientas para conocer qué está en el suelo y conocer qué está en la planta. ¿Te va a salir caro? Te va a salir caro. El costo de aprendizaje de cualquier campo, ¿sí? Es alto. Si ya ustedes tienen experiencia en campo con un cultivo, se van a ir a otro cultivo, es probable que ya solamente y conocen el suelo, para un nuevo cultivo es probable que ya no hagan el análisis de fertilidad. Ya tienen varios análisis de fertilidad aunque haya sido para otros cultivos. A lo mejor ya nada más le dan seguimiento con chupatubo o con pasta saturada. Y en tejido a lo mejor ya no hacen materia seca, ya nomás le dan seguimiento con extracto celular de peciolo. Y con el análisis con chupatubo, que son nutrimentos en solución, con análisis en pastas, en extracto celular de peciolo, que son nutrimentos en solución, con esos ustedes hacen el seguimiento del cultivo y con eso perfeccionan ustedes sus programas de nutrición. Con esa información pueden saber si están bien o están mal y además tienen la experiencia de conocer el cultivo en sus patrones de crecimiento y desarrollo.
Entonces, esto es relativo. Siempre cuando iniciamos un proceso, nos obliga a hacer más estudios. En la medida que vamos conociendo, vamos generando experiencia, nos quedamos o utilizamos menos estudios. Hasta llega un momento dado que ustedes podrían sacar un cultivo sin hacer ningún análisis, porque ya tienen la experiencia y ya tienen 3, 4, 5, 6 ciclos en la misma zona, con su mismo manejo. Ya probaron diferentes soluciones, ya saben cómo es el clima, ya saben cómo es el ambiente, están monitoreando el ambiente, simplemente entran a un predio, ven la planta e inmediatamente con un recorrido corto que hagan sobre esa zona, saben qué le sucede a esa planta. Simplemente al verla, saben qué le sucede a esa planta. Eso que les estoy diciendo, que a lo mejor nosotros tenemos como herramienta, como estrategia, 3, 4 o 5 años de monitoreo intensivo, a los 3, 4 o 5 años llega el momento que ustedes ni análisis requieren, ni del suelo, ni de nada. Con ver la planta, saben si eso está bien o está mal. Nos costó o nos cuesta más o menos eso, 4, 5, 6 años. Si integramos, si tomamos en cuenta toda la información, porque si no, pueden pasar 15, 20, 30 años y ustedes siguen siendo tan malos como cuando iniciaron. Así de sencillo. Ejemplo, en la práctica, sin estudios, viendo procesos de producción, viviendo procesos de producción, ¿qué hacen los productores experimentados que no tienen ni la primaria muchas veces? Y si nos ponemos a producir con ellos, en una etapa inicial nos ganan. Si nos ponemos a producir con ellos en una etapa ya validados de 5 o 6 años, tenemos que ganarle. Y si es un buen productor y usted es un mal técnico, aunque monitoree, aunque integre todo eso, más bien aunque trate de integrar, no logra esa integración. Ese productor perfecto que hay en campo, como decimos, de esos señores colmilludos, de esos que se la saben de todas, todas, de esos que luego nos sorprenden, que uno dice, oye, este señor, ¿cómo le hace? Si ni estudios tiene y nadie le gana, es el mejor productor. Ah, bueno, pues es un señor que integró todo eso en la práctica. Y es un señor, yo les diría, muy listo, muy, muy fregón, como luego decimos. Pero así, entre nosotros, como existimos los malos, los medios y los buenos, entre productores existen los malos, los medios y los buenos. No me vengan ustedes con que todos los productores son buenos. Claro que no. Existen productores malos, mediocres, que no deben estar en la producción. Nunca sacan un buen cultivo. Hay medios sobreviven. Y están los medios. Y están los buenos. Es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, hay diferentes caminos de llegar a conocer la perfección. Nosotros tenemos esa ventaja. Ustedes tienen esa ventaja. Tienen imagínense, 20 años de formación académica, ahorita que van a egresar de suelos, de orti, de fitos, pues tienen muchas herramientas. Y luego vienen 2, 3, 4, 5 años para validarse. Se requiere ese estudio. Yo repito, se los he dicho muchas veces. Muchos de ustedes que egresan a los 4, 5, 6 años, ahora sí, ya son los señores ingenieros. Mientras tanto, muy poquitos andan bien. La mayor parte se termina validando después de algunos ciclos de producción. Pero la base la tienen para hacer esos ajustes. Entonces, podemos muestrear suelo, podemos muestrear planta, podemos cantidades totales o ciertas fracciones. Lo que está en solución es el factor intensidad, como decimos. Las plantas van a responder a lo que está sobre todo en solución, que es lo que está directamente disponible. Por eso, muchos actualmente en Fertirriego
no usan el análisis de fertilidad, solamente usan el análisis en pasta. Está bien, pero eso no lo usa cualquiera, sino ya gente que trae cierta experimentación. Puedes evitarte el análisis de fertilidad. A veces el análisis de fertilidad queda para que tú lo hagas ya esporádicamente. Y muchas veces, fíjese, utilizamos el análisis de suelo y de tejido vegetal en cualquiera de sus formas solamente para validar lo que ya nosotros estamos deduciendo por cómo conocemos que se están manifestando esos patrones de crecimiento y desarrollo en las plantas. Recurrimos al análisis solamente para comprobar que lo que estamos viendo, que lo que estamos deduciendo es correcto. Y porque a veces hay dudas. Y porque siempre los análisis son un respaldo para tener la seguridad. O a veces simplemente para que nos crean o para creernos nosotros mismos y para que los demás nos crean. Si ustedes llegan a un punto y empiezan a hablar y a decir cosas y puro bla, 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 aunque sea cierto, es posible que no les crean. Si ustedes llegan con un equipo a hacer pruebas de campo que les sirve a ustedes para corroborarse, para hablar con mayor propiedad, mayor seguridad, y también sirve para que ustedes demuestren, por ejemplo, a los productores que ustedes traen herramientas de análisis modernas en las cuales se basan sus diagnósticos o respaldan sus diagnósticos y la gente les va a creer. Para eso sirven también muchas veces los análisis. Son una fortaleza en ese sentido. Lo de la curva que ya habíamos visto. Obviamente, con toda esa información, hablando solamente del tejido vegetal, existen varias maneras de hacer diagnóstico. Los de suelos, ahora que estén en clases o que están con el doctor Ranferi, van a ver algunas técnicas de diagnóstico. No las van a ver todas. De hecho, muchas de estas tablas de interpretación directas son estas, niveles críticos, rangos de deficiencia. Pero existen otros procedimientos con uso de datos de tejido vegetal y de rendimiento para hacer diagnóstico en base a análisis de tejido vegetal. El doctor Ranferi trabaja mucho índices Kenworthy, ¿sí? Pero obviamente existen otros que pueden ser superiores a Kenworthy, por supuesto que sí. Ahí ya también depende de cada investigador, de cada técnico, de cuál método le gusta más o le ha funcionado más o le es más fácil. Pero hay otros, aquí yo les menciono 4. Kenworthy, Dries, CND y DDI, defendido y propuesto por diferentes autores. En el caso de nosotros en suelos, no sé, ustedes ya no lo conocieron, fue mi maestro también, ya falleció el doctor Miguel Ángel Vergara. Incluso el doctor Vergara fue maestro también del doctor Ranferi. El doctor Vergara, que murió hace 2 años, fíjense, fue compañero de grupo del maestro Rodríguez Neave. El maestro Rodríguez Neave fue mi profesor también hace muchos años. Y del profesor Ranferi, el maestro Rodríguez, compañero del doctor Vergara. El doctor Vergara en suelos trabajó por mucho tiempo DRIS, pero DRIS, ND, DDI, el mismo Kenworthy y todas estas técnicas, como implica mucho análisis, y una de sus limitantes es pues, que terminan siendo caros, no tienen la aplicación tan extendida como debieron tenerla o como se supuso que iban a ser una base para los diagnósticos en base a tejido vegetal. Pero están todo ese tipo de técnicas. Con el doctor Ranferi, por lo menos Kenworthy van a ver. Una gráfica que resume cuando hacemos análisis, qué es mejor, si suelo o tejido vegetal. Realmente los dos análisis son complementarios, como lo hemos venido diciendo,
sí puede que te funcionen más bajo ciertas condiciones o que le saques más provecho a algunos de los análisis. Por ejemplo, ya cuando tienes experiencia en un cultivo y conoces bien a un cultivo, con que hagas análisis de tejido vegetal puede ser suficiente, porque el análisis en tejido vegetal o el análisis en planta nos integra todo lo que está pasando alrededor de ella. Está integrando cómo están los niveles en el suelo. Los midas por el método que los midas. Está integrando el efecto del clima. Está integrando si estás a campo abierto. Está integrando lo que traes dentro del invernadero, que en parte es el efecto del clima. Y si estás en un invernadero con control de todo, pues está integrando el control que traes dentro del invernadero, independientemente de cuál sea tu clima, porque traes un invernadero tecnificado con control de todos esos parámetros. Entonces te integra qué tan bueno está haciendo o qué tan preciso está haciendo en el control de todos los factores ambientales del invernadero, además de la nutrición, ya sea que la tengas en suelo, ya sea que la tengas en hidroponía. Cuando haces análisis de tejido vegetal, está integrando todo eso. Si tú ya tienes experiencia, puedes basarte solo en análisis de tejido vegetal. Pero si no, nos obliga a hacer más análisis. Ahora, si estás en hidroponía, ¿para qué tienes que hacer análisis de la solución? Pues si tú sabes lo que estás preparando con tu solución, a menos que no te confíes y digas, no, pues a lo mejor me equivoqué, vamos a hacer análisis, a ver qué tengo, porque a lo mejor me equivoqué. No, pues yo creo que hay otras herramientas de ver si te equivocaste en las concentraciones o en la respuesta que estás viendo a esa planta a las concentraciones que traes ahí en tu solución. Pues mejor métete a revisar qué estás utilizando, cómo estás haciendo los cálculos y por ahí a lo mejor encuentras los errores. Más que ir a hacer análisis. Y lo mandas a hacer análisis, lo mandas a un laboratorio que también comete errores, pues ya te salió peor la cosa, ¿no? Bueno, siguen siendo herramientas. Los análisis, en el caso de sustratos, hacemos análisis no de la solución, sino podemos hacer de la solución que aporto, de la que calculé, igual en fertirriego. Digamos, podríamos decir, sería así como que el colmo que yo mande a hacer un análisis a un laboratorio de la solución que estoy poniendo para ver si no me equivoqué en los cálculos, tanto una solución para fertirriego como para hidroponía. Si yo mando a hacer un análisis con esa lógica, pues quiere decir que estoy completamente mal, ¿no? Pero bueno, en algunos casos incluso eso se llega a hacer, ¿no? Pero no va la lógica de la aplicación del análisis por ese lado. Pero sí voy a hacer los análisis, aunque esté en hidroponía, después de un cierto tiempo para ver qué está en la solución del sustrato. Porque en la solución del sustrato se puede modificar esas concentraciones nutrimentales que quedan en el sustrato a lo largo del tiempo, dependiendo de cómo traiga ahí mis porcentajes de drenaje y dependiendo del tipo de sustrato. La acumulación que va a haber de residuos, de sales, de nutrimentos que queden en el sustrato van a ser diferentes si traigo un sustrato como tezontle, como lana de roca, que son sustratos minerales inertes, así traigo un sustrato orgánico con alta capacidad de intercambio catiónico o que se forma a lo largo del tiempo cuando se van descomponiendo los sustratos, como cuando traigo turbas, como cuando traigo cocos o cuando traigo acerrines u otros materiales de base orgánica. Lo que se va quedando ahí en la solución del sustrato, en el sustrato y que lo puedo medir en la solución del sustrato, ahí sí no hay manera de que yo lo pueda predecir tan fácilmente. Después de 3, 4, 5 meses de cultivo, ahí sí se requiere un análisis del sustrato, de la solución del sustrato, o en el drenaje del sustrato, pero no en la solución de aporte. Ahora sí que no me, como luego decimos, no me frieguen. Y en el caso del suelo, que es un medio más heterogéneo, pues es más difícil saber exactamente qué traigo en el suelo. Puedo saber lo que entra
en mi solución de fertirriego. Pero el monitoreo en suelo, por los diferentes métodos que hemos estado hablando, pues van a ser necesarios. Doctor, Sí. una pregunta. Por ejemplo, en hidroponía, si hacemos el seguimiento y nos da, por ejemplo, que existe un desbalance, pero ese desbalance implicaría también desbalancear nuestra solución nutritiva. ¿Se llega a compensar, digamos, ese desbalance en la solución nutritiva cuando ya la aplicamos al sustrato? Más bien, cuando analizas el sustrato y encuentras desbalances nutrimentales, es una medida o es un indicador de qué tan balanceado estás siendo con la solución nutritiva que estás aplicando. Si cuando tú haces un análisis del sustrato y dependiendo del manejo que traigas, estás completamente fuera de, sería un indicador que tu solución nutritiva, que tú considerabas que estaba bien, que estaba balanceada, mejor pregúntate, ¿sí? ¿Sí estaba balanceada? ¿Sí? ¿Estaba bien? ¿Por qué me está generando todos estos problemas tan desbalanceados del sustrato? Lo primero que habría que pensar y cuestionar, no, pues se me hace que me equivoqué, se me hace que no es la solución ideal. No debería tener esto en este sustrato. Entonces, ese es el punto. Ahora, también en un sustrato y en hidroponía, esa variación va a depender del porcentaje de drenaje que traigas. Pero también el porcentaje de drenaje, a que nos vayamos, ¿sí? Y que digamos, ah, no, para que no tengas problemas, vete a un drenaje del 30-40% y te va a funcionar perfecto. Y cuando analices en el sustrato, todo va a estar bien. Ah, pues claro, pues imagínate, con 30-40% de drenaje, así le metas tú una solución, si tú le metes una solución balanceada, perfecta, con ese drenaje, los poquitos desbalances que pudiera haber, los estás sacando del sistema y nunca vas a tener problema, pero a un alto costo de alto drenaje. Pero si tú le vas bajando drenaje, ya no 30% o más de 30%, que es exceso, digamos ya manejable más o menos, como muchos quedan en los sistemas hidropónicos abiertos, 20 a 30%, que sigue siendo alto cuando hablamos de eficiencias. Y si monitoreas en el sustrato y todo está bien, con ese drenaje dices, ah, pues mi solución anda bien. Y más o menos podría andar bien, porque con ese 20-25% de drenaje, los desbalances que pudiera generarse por no meter la solución tan precisa, con ese drenaje terminas minimizando esos desbalances, aunque tu solución no sea tan precisa. Ahora, dices, no, es mucha pérdida. Drenaje entre 10 a 20%. Ya está más difícil, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si tú traes y requieres entonces, quiere decir que para que eso te funcione, requieres una solución más precisa, más balanceada, más ajustada a tu condición, que no te estás dando margen de drenar para evitar desbalances, que normalmente esos desbalances son por exceso, porque se empiezan a acumular las sales. Y luego esa acumulación de sales, dependiendo cómo manejes el pH, empiezan a precipitar algunos elementos o a inhibirte, a bloquearte otros que a lo mejor estaban bien si tuvieras pH controlado. Pero como otros precipitaron, se inicia una cadena ahí de desajustes. Ya con un drenaje entre el 10 al 20%, ¿qué quiere decir? Que para que tú mantengas esos balances óptimos, de entrada requieres un ajuste más preciso en las concentraciones de tus nutrimentos. Esa sincronía que yo les estaba diciendo entre lo que me pide la planta y lo que le doy, debe ser más precisa o debe alcanzarse esa sincronía. Porque si digo sincronía, no puedo decir alta sincronía, baja sincronía. O puedo decirlo, pero el mismo término digo sincronía o sincronizar estos procesos, o eso no es. O logré la sincronización o no la logré. Así de sencillo, así de tajante puede ser. Entonces, cuando ya no tenemos esos ajustes tan precisos y me voy a drenajes entre 10 a 20%, si me alejo de esa sincronía,
lo voy a detectar más fácilmente ahí en el sustrato porque no estoy drenando. Ahora imagínate, drenajes menos del 10%, que es más exigente. Pues prácticamente debo tener la sincronía perfecta. O en el punto extremo, drenaje cero. Imagínate drenaje cero, que lo que meto de agua y nutrimentos sea exactamente lo que quiere la planta. Porque no hay margen para que sobre y se acumulen. No hay margen para que le falte, ¿sí?, a la planta y también tenga deficiencias por falta. Entonces, cuando en un sistema de sustratos, porque existen, y la tendencia es esa, irme a cero drenaje, que implica que voy a sincronizar en esta parte que estamos viendo tanto agua como nutrimentos, y que no debe ni faltarme ni sobrarme, porque estoy satisfaciendo de manera perfecta agua y nutrimentos. Entonces, no sé si queda claro lo que trato de transmitirles. Imagínate entonces el grado de precisión con que uno debe manejar las cosas en el aporte de agua y nutrimentos para que tú digas, inicié un cultivo en sustrato a un ciclo de 6 meses, ¿sí? Esta es mi solución, esta es mi concentración nutrimental, esta es la cantidad de agua que voy a meter, estoy satisfaciendo necesidades hídricas, necesidades nutrimentales, ve y analiza mi sustrato en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, y en la solución del sustrato no vas a encontrar ni excesos ni deficiencias. Las concentraciones nutrimentales que están en la solución del sustrato las estoy manteniendo con el manejo de aporte de agua y nutrimentos que traigo en mi solución. Eso sería la perfección del sistema. Entonces, cuando vamos a monitorear sustratos y que vemos desbalances, por eso yo te respondí la pregunta al inicio. Mientras más problemas encuentre yo en la solución del sustrato a medida que pasa el tiempo, significa que más alejado estoy en el manejo y como parte del manejo, las concentraciones nutrimentales que estoy metiendo con mi solución nutritiva. Eso en un sustrato. Obviamente, ¿qué hacemos en un sistema de producción? Y por eso los de suelos, y esto lo hemos platicado en el curso de sistemas hidropónicos, pero como ahorita hay de fitos y hay de orti, y lo más seguro que yo les pregunte a los de fitos y a los de orti, ¿qué sistemas hidropónicos les enseñaron en fitos? O en general en Chapingo, pues, estamos enseñando sistemas hidropónicos abiertos. Y que para evitar problemas, ¿qué decimos? Ah, pues dale 20%, 25%, 30%. Y si ya se te acumularon las sales, ah, pues lávalas. No hay problema, lávalas. ¿No hay problema? ¿Sí, de veras? ¿Solucionamos las broncas con drenaje? Pues obviamente no. Es lo peor que podemos hacer en términos de manejos eficientes, en términos de control de la nutrición. Eso de los drenajes es una estrategia que tenemos para evitar o minimizar todas esas burradas que cometemos en el mal manejo de la nutrición. Pero están en desarrollo los sistemas a cero drenaje. ¿Pero qué requerimos? Agua de excelente calidad, un monitoreo perfecto y conocer todo esto que estamos viendo, conocerlo y manejarlo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero esa es la tendencia. Fitos y Orte no se sientan cuestionados. O sea, eso lo estamos, lo hemos venido haciendo. Pero yo en los últimos años estoy cuestionando todo eso que hemos venido haciendo. Ya no podemos cambiar. Yo les ponía de ejemplo lo que hacen, sobre todo en muchos países, en sistemas hidropónicos. Los sistemas hidropónicos abiertos no existen ya. Están prohibidos por ley, por norma. No hay sistemas hidropónicos abiertos, puros sistemas hidropónicos cerrados, de recirculación. Nada de tirar, nada de que sobra, nada que contamino, nada, nada de eso. Bueno, ese es otro análisis. Nosotros estamos en proceso. Yo mismo me cuestiono
muchas de estas cosas que he venido haciendo a lo largo del tiempo, porque es lo que hemos venido aprendiendo. Pero también en estos procesos que hemos venido aprendiendo y que me cuestiono, yo digo, es momento de cambiar, es momento de hacer ajustes, es momento de cambiar de enfoques de enseñanza. Y por eso los de suelos que vimos sistemas hidropónicos, a menos que ya se les haya olvidado, y ahorita se lo sigo repitiendo, los sistemas hidropónicos abiertos no son sustentables. Tenemos que irnos a sistemas hidropónicos cerrados, donde nos obliga a hacer todos esos ajustes. Ahí está la respuesta en parte a esto que ahorita me preguntaba Víctor, ¿no? Fuiste tú quien me preguntó, Víctor. Sí, doctor. Sí. Por ahí. Ahora, pero eso es hidroponía. Estamos en suelo, ¿sí? Y estamos en este tema de la caracterización del suelo, del análisis del suelo. Ya también les platiqué y lo he venido mencionando. ¿Qué traemos en los suelos sometidos a fertirriego ya con varios años de cultivo? De 5 o más. Porque ya en México tenemos experiencias en muchos lugares con 5, 10, 15, 20 años o más bajo fertirriego. Ahí la pregunta que hay que hacernos, ¿y cómo están esos equilibrios nutrimentales en el suelo? Pues a través de todas estas técnicas de análisis que hay, es con lo que los estamos caracterizando, para saber qué tengo. Y el punto es, ¿y cómo los voy a manejar? Pues primero, pues, ver qué tengo y ver si puedo corregir toda esa serie de problemas. Porque recuerden que el enfoque que traemos en fertirriego es, si el suelo está bien, porque existen suelos bien, ¿sí? Existen, son pocos, pero existen. Muchos suelos que hoy estamos sometiendo al fertirriego que viene de temporal, ¿sí? El problema mayor que tienen es que les faltan nutrimentos. Pero ese es un problema muy fácil de resolver. Pues si ya tenemos con toda esta información que hay a lo largo del tiempo que se ha generado, pues tenemos fácilmente la manera de saber, de calcular lo que nos falta para llevarlo al punto óptimo. Entonces, ese es un problema muy fácil de resolver. Ponerlo en sincronía, ponerlo en balance de propiedades físicas, químicas, microbiológicas y seguirlo manejando en fertirriego. Suelos con esas características. Ahora, suelos que no están sometidos al fertirriego, pero que de manera natural, por varias causas, digámoslo así ahorita, de manera natural, por posición en el paisaje simplemente, por cuestión de clima, son suelos desbalanceados también, pero no por deficiencias, sino por excesos. Ahí es más fácil, más difícil poner ese suelo en equilibrio en todas sus propiedades. Imagínense un suelo de origen calcáreo. ¿Cómo le quitas lo calcáreo a un suelo si todo el perfil es calcáreo? Tienes que desaparecer ese suelo, formar otro suelo. Eso no es un problema fácil. Un suelo tremendamente salino. ¿Cómo le quitas la salinidad? Que es un problema de toda una cuenca, de toda una región. Pues estableciendo un programa de manejo de toda una cuenca, de toda una región. Porque es lo que caracteriza a ese suelo. No a un suelo de un productor, sino al suelo de todos los productores, de toda una zona. Necesariamente implica la acción, pues, de los gobiernos, o en conjunto organizarse todos los productores, los empresarios y pagar la rehabilitación de ese suelo. Y esas son inversiones millonarias. ¿La técnica para solucionar esos problemas existen? Existen, claro que sí, pero caros. Pero entonces ya no es fácil rehabilitar ese suelo. Muchos lugares donde estamos metiendo fertirriego posiblemente estén haciendo con esas condiciones. Ahora, otra situación, suelos de agricultura intensiva, o más, bueno, no tan intensiva, media, pero sí con programas de fertilización a campo directo a suelo de varios años. Aun cuando hayan partido de condiciones adecuadas, por manejo, a lo mejor ya están desequilibrados.
Ahora imagínese si esos suelos no partieron de condiciones adecuadas, como estas dos que describí, de alcalinidad, de suelos calcáreos o de salinidad, más el manejo a lo largo del tiempo que han hecho los productores, los empresarios, los agrónomos que estamos ahí, desgraciar más ese suelo. Ya trae más problemas. Entonces hay que hacer análisis para ver si podemos recuperarlo a la condición, digamos, de equilibrio con que ese suelo debe estar como medio de crecimiento. La primer parte de análisis que hay que hacer entonces, si me voy a meter a fertirriego, es pensar primero si puedo recuperar el equilibrio perfecto en todas las propiedades del suelo para llevarlo al punto óptimo y luego de ahí para adelante, N años en adelante, como decimos, forever, que es el enfoque de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. Manejar nuestros recursos de tal manera que nos proyectemos para siempre en ese top de altos rendimientos. Esa es la base, ese es el esquema, esa es la estrategia de pensamiento que debemos establecer y alinear todas las prácticas que hagamos para lograr esos propósitos. Lograr esa condición entonces en el mundo, en México, en las diferentes regiones, ¿es fácil? No, no es fácil. Y no es fácil porque habemos muchos actores en este campo, ¿sí? Con diferente visión, con diferente forma de ver las cosas, con diferente formación, con diferentes enfoques. O sea, es un problema difícil en realidad. ¿Por qué difícil? Pues imagine, simplemente analice el conjunto de productores que tenemos en México y con todo el respeto que me merecen nuestros productores. Podríamos decir de manera genérica, con muchas excepciones, que en México de manera genérica la masa de es una masa de productores ignorantes, ¿sí? Incultos, no saben. Claro que muchos de ellos tienen experiencia. Claro que salvamos a muchos de esos productores, de esos garbanzos de a libra, como luego se dice que existen. Pero las técnicas actuales del manejo de la agricultura, en todo esto que estamos viendo, el manejo de la nutrición, es aplicar el conocimiento que existe. ¿Y cuáles son las características de nuestros productores? Esa condición. No me malinterprete, no lo digo de manera despectiva, ¿sí? Yo le tengo mucho respeto a los productores, pero eso no me ciega, no me ciega a que no pueda yo analizar y emitir comentarios como este que les estoy diciendo. Que la característica del grueso de productores es una masa de productores ignorantes, incultos, sin formación. Obviamente ellos son víctimas de lo que hemos sido como país, como sistema hacia atrás. Por supuesto que sí. Esa es una condición. ¿Cuál es la otra? La formación, el pensamiento, ahora ya de los que saben, de los que sí pueden hacer cosas. ¿Cómo es? Pues egoístas, piensan en ellos, piensan para sí mismos nada más, lo demás les vale. Eso está influyendo. Otra, muchos profesionistas, ¿sí? Que aunque sean agrónomos, aunque seamos agrónomos, de pronto, para los diferentes problemas que traemos, y aunque tenemos especialistas como tal, para cada problema, podríamos decir, para cada conjunto de problemas dentro de todo este campo, creo que no lo hemos sabido aprovechar. Quizás por las propias características de cómo somos. Y eso nos está fallando. Y el colmo, qué bueno fuera que por lo menos un agrónomo de irrigación fuera a sustituir a un fitotecnista. Pues aprende porque tiene las bases. O qué bueno fuera que un fitotecnista o
o uno de horti, de pronto fuera a sustituir uno de irrigación. Con el tiempo aprende y ajusta. Y el de suelos igual. Pero es lo peor, ¿sí? Tenemos agrónomos haciendo actividades, o desarrollando actividades, procesos de producción en cosas que ni siquiera son de agronomía. Y tenemos otras profesiones desarrollando procesos de producción de agronomía. Después de todo, la agronomía, muchos la conceptualizan que ni siquiera es ciencia, ¿no? Que cualquiera puede producir plantas, o que eso no requiere haber ido a la universidad. Hasta ese tipo de pensamientos existen. Y lo cierto es que el conocimiento actual en todos estos sistemas de producción, ¿sí? Y otra vez como ejemplo, en países que van a la vanguardia en todo esto, si algo debemos aprender es que el conocimiento actual de la agronomía y sobre todo el enfoque con que creamos la carrera de horticultura, horticultura protegida, que es agronomía bajo ambiente controlado, para aplicar el conocimiento que existe en todas las ciencias. El conocimiento que existe en todas las ciencias prácticamente se está aplicando en todos los campos de las profesiones, más o menos. Pero hacemos uso actualmente en cualquier sistema que traigamos del conocimiento que hay en todas las ciencias. Como ejemplo, agricultura bajo ambiente controlado, esto que nosotros acá en Chapingo le llamamos agricultura protegida, como carrera existe, incluso a nivel de licenciatura, a nivel de posgrado, ¿sí? Existe con el nombre genérico de agricultura bajo ambiente controlado. Eso es lo que nosotros, digo, no le llamamos así, pero le llamamos agricultura protegida. Pero en el fondo es eso. Entonces, la aplicación de todo el conocimiento para hacerlo como debe ser, pues no lo estamos haciendo. Ese es otro problema que traemos. Y por eso nos fallan muchas cosas. Y luego en este campo, ¿sí? En este campo de la venta de insumos, normalmente se sobreponen los intereses de la empresa sobre las ventas. Y esa parte, fíjense, no tanto es el empresario como tal, que también en el fondo ahí hay cosas. Pero si es el propio técnico, el propio agrónomo, que depende de una empresa, que trabaja en una empresa donde más vende, más gana y se sesga. Todas las fórmulas de fertilización, mientras más le ponga, mejor. Mientras más venda, mejor. Y luego los productores, igual, muchos que piensan, pues si poquito es bueno, imagínate, si le pongo más, va a ser mejor. Existe esa tendencia. El otro día, bueno, hace algunos años, con el doctor Castellanos, el maestro Rodríguez y yo, en una reunión que teníamos, analizando precisamente toda esta parte de la capacitación. Digo, ustedes saben, por lo menos los de suelos, que el maestro Rodríguez Neve y yo, de ahí de suelos, somos instructores de Intagri desde hace muchos años, en los diferentes cursos que ellos dan, sobre todo los relacionados con nuestros temas. Entonces, platicando con el doctor Castellanos y analizando, el doctor Castellanos es el dueño de Intagri, de la empresa Intagri. Igual, muchos de ustedes lo conocen, los de suelos les he platicado, el doctor Castellanos de formación, él es agrónomo, se jubiló de INIFAP hace ya casi 30 años. Y cuando se jubiló, montó esta empresa. En un inicio se llamó Incapa, hoy lo que es Intagri. Bueno, con él platicábamos en toda esta base de los estándares que ahorita estamos viendo, en los estándares para interpretar niveles nutrimentales. Y después de varios análisis que hicimos de esa información, coincidimos desde luego de que nosotros mismos como técnicos, ¿sí? Como profesionistas, e incluso fíjense lo serio de las cosas. La norma de análisis de suelos, norma oficial mexicana, ¿dónde se hizo? En Chapingo y en el colegio de posgraduados.
Departamento de Suelos, Colegio Posgraduados. Son las dos instituciones que trabajaron para hacer la norma que tenemos en México. Y ahorita está siendo revisada por el doctor Armando del Colegio Posgraduado. Es una actualización. Y luego lo que hay y todos los estudios de validación, todos los estudios de calibración y correlación que seguramente vieron en los cursos de fertilidad de suelos, por lo menos los de suelos, eso lo vieron con el maestro Rodríguez, que es la base para explicar la generación de todos estos estándares que estamos viendo, y sobre los cuales, pues, toda el INIFAB, todo mundo, los estándares, pues, se basan en eso. Y entonces, platicando con el doctor Castellanos, decíamos que esos estándares están sesgados hacia arriba. ¿Se acuerdan que yo ya les comentaba el otro día que desde el punto de vista nutricional no requerimos concentraciones tan altas como las tenemos en los rangos medios o altos y que decimos que así hay que manejar la nutrición, que eso está bueno? Es decir, nosotros también nos seguimos sesgando, aunque sea ligeramente hacia arriba, como parámetro en estos estándares para hacer los diagnósticos. Y los que venden fertilizantes se sesgan hacia arriba. Los productores de mediana a alta tecnología que quieren producir más y que el costo normalmente no es una limitante porque lo recuperan en incremento en producción, entonces también se sesgan hacia arriba. Y en esa discusión que teníamos, llegábamos a la conclusión que había varios actores en esta parte, en el uso de los análisis, en el uso de la recomendación, en la aplicación de las recomendaciones, de que nos estábamos sesgando hacia arriba y que en parte todos éramos responsables por eso, del por qué en muchas áreas que traemos sometidas al fertirriego, a medida que pasa el tiempo, hemos ido incrementando o se han ido incrementando los efectos residuales, la cantidad de elementos que sobran y en consecuencia los excesos que se manifiestan a través del tiempo. Entonces, todo ese tipo de detalles que están metidos acá es en lo que hay que analizar, en lo que hay que trabajar, en lo que hay que ajustar para lograr esa perfección en los medios de crecimiento, en el manejo de los sistemas de nutrición que traemos. Bueno, todo esto que les paso, que les contesto, esto que expreso, sale en función de la pregunta que hacía Víctor. Es decir, hay muchas cosas en todo esto. Desafortunadamente, yo tampoco puedo detenerme más. A veces creo que hasta abuso de más información de la estricta. Pero yo también considero que mientras yo más les dé a ustedes, pues, elementos, puntos de reflexión, es para que ustedes hagan su propia integración también. Y recuerden que esto que estamos viendo da para discutir todo lo que querramos y que a final de cuentas de eso se trata, de que ustedes en estos temas que estamos viendo, antes de meternos a los cálculos precisamente, ustedes tengan base para en un momento dado, cuando en los cálculos se nos atoren ciertas cosas o cuando los análisis de suelo salgan ciertos valores, tener base para darle la vuelta, darle la salida, darle el ajuste a ese problema que se nos esté presentando. Y que muchas veces no depende o no va a depender de ustedes, va a depender de otras partes ahí de su sistema. Bueno, rápidamente, ahí están estos estándares para extracto celular. Quiero terminar, ya me falta poquito. El análisis de agua para fertirriego, para hidroponía, después vamos a entrarle. Este es el análisis básico para utilizarlo en cálculos de soluciones nutritivas, tanto para hidroponía como para fertirriego. Después voy a ver un tema de análisis. Los principales aniones que se analizan, aquí están. Los principales cationes, que es los que hemos venido mencionando.
que a veces no basta con sodio, potasio, calcio, magnesio, sino metales pesados, nutrimentos y metales pesados. En el tema de análisis de agua, voy a ver todo lo de carbonatos, bicarbonatos, y vamos a ver también en ese tema todo lo de agua. Aquí es como una introducción, estándares generados ahora para el agua, ¿sí? Esto lo voy a ver después, varios reportes, y luego el análisis de fertilidad. No, sí me falta algo. No, quería terminar ahorita, pero no voy a terminar. Pero la próxima clase termino este capítulo y cerrar con este análisis de fertilidad, que es lo que vamos o estamos tocando ahorita de entrada como conjunto de parámetros importantes. Ya es tiempo, entonces pues ahí la dejamos. Cuídense mucho. Si hay preguntas, pues ahí váyanlas acumulando para la siguiente, las guardan para la siguiente clase porque ya son 3 minutos más de la hora. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.